Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Oscar Miranda. Me da mucho gusto saludarlos y particularmente hoy es un día especial porque estamos iniciando la serie de charlas sobre inteligencia artificial, particularmente las charlas de introducción a la inteligencia artificial. Y para empezar una introducción, obviamente tenemos que hablar de qué es la inteligencia artificial y en los tiempos que estamos viviendo, por qué está transformando nuestra forma de vida, porque está penetrando y cambiando la forma en que tomamos decisiones en lo personal, pero también en lo empresarial, en lo industrial, en todos los sectores, incluso en el gubernamental. ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona y por qué está transformando las industrias? Vamos a ver. Para empezar, hablemos de un poquito de historia. Eh, Podemos remontarnos a, no sé, el siglo XIX y más allá, donde se soñaba que hubiese alguna máquina que pudiera pensar. A principios del siglo XX, pues todo esto era ciencia ficción. Ahora es una realidad, pero se empezó a ver como una realidad por ahí de 1950, cuando Alan Turing propone una prueba para determinar si una máquina podía pensar. Si la máquina le contestaba y él no se daba cuenta que lo que estaba contestando era una máquina y él podía creer o confundirse pensando en que lo que le estaba contestando era un ser humano, entonces la máquina pasaba la prueba y se podía considerar que estaba frente a una máquina que pensaba. En este tiempo todavía no existían, ahora ya existen. En 1956 también hubo un evento importante, hubo una conferencia en la que se acuñó el término inteligencia artificial y a partir de ahí, pues la disciplina no ha dejado de avanzar y de desarrollarse. Ha tenido grandes avances técnicos, tecnológicos, ha tenido grandes avances desde el punto de vista de investigación en neurociencia, por ejemplo, en psicología aplicada a la inteligencia artificial, pero también ha tenido décadas malas, ¿no? Ha habido avances teóricos formidables, pero ha habido momentos en que se ha perdido el interés, a esto se le ha llamado inviernos de la inteligencia artificial, donde la disilusión y la escasez de avances ha hecho que se pierda el ánimo y después otra vez vuelve a haber algunos avances, algunos descubrimientos y hay una explosión enorme de investigación y de desarrollo. Hoy estamos viviendo una era formidable porque ya podemos hablar de una verdadera inteligencia artificial. Hoy estamos en la era de los modelos de lenguaje a gran escala, esto que le llamamos LLM o la inteligencia artificial generativa y que pues estamos usando ya todos los días mucha gente, ChatGPT y algunos otros modelos similares que nos están cambiando la vida. Vamos a ver poco a poco e ir desmembrando todos estos conceptos. Primero, para entender lo que es la inteligencia artificial moderna. Y para eso les voy a explicar tres puntos. El primero, de manera muy breve también, qué es Machine Learning. Después vamos a platicar qué es Deep Learning. Y terminamos estos puntos con la inteligencia artificial generativa, que es la que estamos viendo con muchas más posibilidades, pero se soporta de los otros dos conceptos. El primero, Machine Learning, que es el aprendizaje automático, son algoritmos que aprenden de datos históricos que hacen predicciones o clasificaciones. Predicciones es que nos van a dar de verdad un adelanto del futuro. O sea, esto suena mágico, pero tienen la capacidad de anticipar eventos y eso pues es muy interesante, muy importante. Y también clasifican, nos pueden ayudar a organizar información. Por ejemplo, ¿no? Hay algunos casos de uso muy característicos. El diagnóstico médico asistido es uno de estos. El análisis predictivo de ventas o análisis predictivo de fallas en equipo industrial, por ejemplo. Sistemas de recomendación, por ejemplo, Netflix o Amazon, que tienen sistemas de recomendación muy avanzados, basados ellos en inteligencia artificial ahora, antes no. Eh,
La inteligencia artificial, digamos que tiene el gran universo del Machine Learning y adentro hay un subconjunto de un Machine Learning evolucionado. Este se llama Deep Learning, que es el aprendizaje profundo. Es una evolución y se basa en redes neuronales profundas, ¿no? Por eso se llama deep, deep es de profundidad. Y profundidad es porque son redes neurales que tienen varias capas en la organización de la red. Si tuviéramos una o dos capas, bueno, creo que ya con dos ya podemos decir profundas, una sola no, pero varias capas sí. Entonces, estos algoritmos son capaces de modelar relaciones altamente complejas. Son conjuntos enormes para los que entienden algo de matemáticas, de ecuaciones lineales, pero muy, muy enormes, ¿no? Se utilizan mucho, por ejemplo, para reconocimiento facial, para reconocimiento de imágenes, para procesamiento de imágenes, para traducción automática, para procesamiento de texto también, para diagnóstico avanzado de imágenes, por ejemplo, para poder identificar enfermedades en imágenes de radiografías médicas, etcétera, ¿no? Ahorita el deep learning es la base de la inteligencia artificial generativa, que es lo que está generando una transformación enorme en nuestra vida. Esta inteligencia artificial generativa eh, toma información y crea más información con base en lo que encontró. Entonces puede crear texto, ejemplo ChatGPT o Gemini, puede crear imágenes, como ejemplo veamos Dalí o Midjourney, puede crear código como Copilot, puede crear música, puede crear video, puede crear simulaciones, etcétera. Yo le alimento con una cantidad enorme de información similar a esta, por ejemplo, modelos de lenguaje extendidos o grandes modelos de lenguaje como los que maneja ChatGPT, y con toda esta información del lenguaje, no es un montón de palabras, es el conocimiento profundo de un lenguaje. Alimentas un lenguaje ahí, una lengua humana, con todas sus características, con todos sus conceptos, con toda la información, con toda la riqueza que tiene, y es capaz de generar más sobre ese lenguaje y podemos hablar con él, ¿no? Esta es la inteligencia artificial generativa. Pero vamos un poquito más para atrás. ¿Cómo aprenden estos modelos? Los modelos de inteligencia artificial, ya sea machine learning, deep learning o la inteligencia artificial generativa, que es una evolución del deep learning, pero que agrega grandes bases de datos de lenguaje. Eh, Todo esto aprendió ya sea por un método de aprendizaje supervisado o no supervisado o por refuerzo. Si yo le doy ejemplos, etiqueto los datos con ejemplos y le doy una base de datos para que aprenda con bases en esos ejemplos, ese es supervisado. Puedo, por ejemplo, predecir si un correo es spam o no, ¿no? Porque ya antes le enseñé cuáles eran los spam y cuáles no, y entonces aprende los patrones y con base en esa información, pues ya lo que viene puede decir si eso no es, ¿no? Y está el aprendizaje no supervisado. El modelo encuentra patrones por sí mismo. No le doy ejemplos. Aquí me sirve mucho, por ejemplo, para segmentar clientes en grupos similares o no clientes, ¿no? Grupos de datos caracterizados de cierta manera, eh, los clasifica, ¿no? Entonces, este no supervisado se ocupa para ello. Y hay uno que a mí me gusta mucho, que es el aprendizaje por refuerzo, porque es muy humano, ¿no? Este está basado en premios y castigos, como aprenden muchos niños en la educación tradicional. Si yo estimulo con buenos comentarios a un niño, pues va a aprender con esos estímulos positivos, pero también de una manera probablemente incorrecta, pero se da mucho, se le reprime a un niño, aprende también con base en esos castigos, ¿no? Entonces, el premio y el castigo también ayuda a aprender. Y este aprendizaje por refuerzo, pues se ocupa mucho, por ejemplo, cuando una computadora aprende por sí sola a jugar videojuegos, ¿no? Porque va
logrando premios y así es como va eh, aprendiendo los caminos correctos. El modelo este de aprendizaje aprende por la interacción y la retroalimentación del entorno. Eso es el concepto. Hablando un poquito ya más de lo moderno, del estado del arte, de lo de, lo, de lo de hoy, de lo que se puede ocupar a nivel industrial para empezar a transformar nuestra vida industrial, para ser más competitivos a nivel corporativo en las empresas, en las industrias. Vamos a hablar de tres conceptos. Uno que ya es más o menos conocido y que se habla mucho de él porque lo ocupan los modelos de lenguaje, por ejemplo, ChatGPT, que son los LLM, que en inglés son los Large Language Models, los modelos extendidos de lenguaje o los modelos de lenguaje a gran escala. Ahí hay que encontrarle una bonita traducción al español, pero en inglés es muy claro, Large Language Models. Estos modelos entrenados con miles de millones de parámetros son capaces de redactar, analizar, inferir y aprender tareas complejas. Son bien interesantes, pero son públicos. Hay algunas empresas no se sienten tan cómodas de poner sus datos en un modelo público. Hay una técnica, técnica, tecnología, conjunto de herramientas que se llama RAG, Retrieval Augmented Generation. Esto mejora los LLMs, permitiendo tener un acceso a los datos y a las bases de conocimientos internas de las empresas, internas y manejar esto en un contexto, en un entorno local, para que puedan aprovechar las ventajas de los LLM, aprovechar sus propios datos para poder preguntar sobre su base de conocimientos propia y generar respuestas precisas basadas en la información confiable de su entorno empresarial. Esto a nivel personal, en el uso de día a día, tal vez no es tan relevante, pero en las empresas es y debe de ser muy importante. Y luego, pues están las herramientas y técnicas para automatizar todos estos procesos, Machine Learning Operations, las metodologías para poner modelos en producción de forma segura, automatizada, escalable, similares a cualquier DevOps, a cualquier metodologías y procesos para hacer el deploy o el despliegue de cualquier proyecto informático, pero en este caso específicamente de inteligencia artificial. Hay algunos casos de uso, vamos a platicar un poquito de ellos. Vamos a tener cápsulas específicas para explorar a profundidad estos casos de uso, pero en esta que es introductoria, nada más me gustaría hablar de alguno de ellos. Por ejemplo, la predicción energética de manufactura, ¿no? Con redes neuronales, LSTMs o Prophet, se puede anticipar consumos eléctricos, optimizar compras y mejorar eficiencia operativa. Otro ejemplo muy interesante, pues obviamente los chatbots corporativos con RAG, el RAG que comentábamos hace un rato. Asistentes inteligentes se hacen con esto que responden sobre políticas, procedimientos, cumplimientos normativos o soportes técnicos específicos a contextos específicos. Por ejemplo, yo puedo preguntar sobre el código civil de un país particular o sobre la normatividad de la industria petrolera o de la industria eléctrica y me va a contestar con toda claridad y con todo detalle datos verificados, ¿no? En la educación también hay ejemplos muy bonitos de la inteligencia artificial. Eh, por ejemplo, si una inteligencia artificial adapta el contenido educativo al progreso individual de cada estudiante, esto mejora notablemente la experiencia de aprendizaje y la capacidad de aprender mucho mejor y más rápido. Muy bien, pues pasemos a la conclusión. La inteligencia artificial llegó para quedarse. No hay que pensar que es una moda, de ninguna manera o que es algo que va a transformarse tanto que no vale la pena aprenderlo ahora porque después va a ser otra cosa. Sí se va a transformar mucho y va a ser otra cosa, pero los que no lo aprendan ahora se van a quedar
muy rezagados. La inteligencia artificial llegó para quedarse y hay que adoptarla lo más rápido posible. No hay que pensar que sea algo malo. Sí puede reemplazar algunos trabajos, pero en realidad nunca va a reemplazar al ser humano. O sea, nuestra productividad se va a multiplicar, pero también nuestra creatividad y nuestra capacidad de crear amplifica pues nuestras capacidades de análisis, de creación y de toma de decisiones. El futuro pertenece a los que usan hoy la inteligencia artificial, no a los que la van a usar, a los que la estemos usando ya hoy. Y los que sepamos orquestarla estratégicamente en las empresas para poder hacer a la empresa, a la industria más productiva y particularmente cada quien en nuestras vidas. Pues muchas gracias, es lo que tenía que comentarles hoy. Muchas gracias. Ya terminamos este tema muy rápido. Si les gustaron estos contenidos, estos videos, si les están gustando, les invito a que se suscriban al canal, a que nos sigan y compartan, fomenten el crecimiento de una cultura asociada a la inteligencia artificial, porque, como les decía, esto no se va, esto apenas está empezando. Muchas gracias.